대주 매부자배 나는 휴주가 고 뇌 지쳐고 공기 때문에 시월하게 아니 그 주주는 나는 라오 민주 동원에 간 영어를 sonora. El meditar, que es familiarizar la mente, es realmente importante. Familiarizar, habituar la mente, habituar la mente. Y una vez que habituamos la mente, se vuelve sin esfuerzo. No hace falta poner un esfuerzo, sino que uno comprende de forma natural. Es como dice Shantideva, que no existe ningún fenómeno que no se vuelva más fácil a través de la familiarización. Si realmente familiarizamos la mente y habituamos la mente con ciertos tipos de pensamiento, entonces no hará falta esforzarnos demasiado para luego poder recordar el significado, para comprender el significado, sino que uno comprenderá de forma natural. Ayer meditamos enfocados en la respiración, pero hoy cada uno puede elegir el objeto que quiera. Lo que queráis meditar, podéis elegir aquel objeto que queréis. Durante un par de minutos, 3 minutillos.
dijo, no debemos cometer ni una sola acción dañina. Hay que acumular una abundancia de méritos. Hay que subyugar la mente. Esa es la enseñanza de Buda. ¿Cómo es Buda entonces? Buda Shakyamuni es un ser no ordinario, es un ser extraordinario, es un ser de percepción válida. Sin embargo, Buda Shakyamuni no se convirtió en este ser extraordinario de cognición válida desde el principio, no es permanente y no siempre fue así. Buda Shakyamuni, al igual que nosotros, al principio estaba bajo la influencia del karma y las aflicciones. Estaba bajo la influencia del sufrimiento, estaba atormentado por el sufrimiento. ¿Y cómo Buda Shakyamuni se convirtió en ese ser extraordinario de percepción válida? Se convirtió en dicho ser viendo, observando, percibiendo las aflicciones como defectos, viendo que practicando para abandonar todas las aflicciones junto con sus huellas. Por eso se dice que Buda Shakyamuni se convirtió en un ser de percepción válida, porque no siempre fue así, sino que practicando y cultivando el camino se convirtió en este tipo de ser extraordinario. En el texto compendio de cognición válida de Dignaga, en el texto de Dignaga dice que Buda Shakyamuni se convirtió en este ser de cognición válida, de percepción válida, a través de su práctica para el beneficio de los seres. Y esto es la parte del homenaje, es el verso del homenaje del texto. Y Dignaga es realmente un maestro en cognición válida, en percepción válida. Fue uno de los grandes maestros de la Universidad de Nalanda. Y Dignaga no confiaba solamente en lo que decían los textos, sino que realmente analizaba e investigaba las enseñanzas y demuestra la percepción válida a través de razonamientos lógicos. Y su discípulo fue Dharmakirti. Y dijeron que Buda Shakyamuni desde el principio no era este ser extraordinario de cognición válida, sino que se convirtió así a través
¿De qué camino? A través de analizar las 4 nobles verdades y los 16 aspectos de las 4 verdades de los nobles. Así abandonó completamente todas las aflicciones, incluyendo todas las huellas sutiles de dichas aflicciones. Buda Shakyamuni durante 3 grandes eones incontables estuvo acumulando mérito. Luego, en esa vida en la que se iluminó, estuvo durante 6 años pasando muchas austeridades, dificultades, y luego finalmente se iluminó. Fue así cuando se iba a iluminar que desarrolló esa sabiduría que comprende la vacuidad y realizó la visión de la vacuidad. Pero en este mundo existen muchísimas religiones. Y cada religión que existe en este mundo tiene su maestro particular. Todas estas religiones afirman la existencia de un yo, de una identidad o de un alma. Sin embargo, la característica que diferencia el budismo de otras religiones es que niega la existencia de dicho yo. Por lo tanto, es solamente dentro del budismo que se niega la existencia de un yo, puesto que todas las demás religiones dicen que el yo realmente está establecido. Por lo tanto, el budismo se diferencia en su filosofía de las otras tradiciones espirituales. Sin embargo, en el aspecto de la conducta no se diferencia de las demás religiones, puesto que las demás religiones también predican el cultivar el amor. Por lo tanto, ¿qué es el factor que diferencia el budismo de otras religiones? Es la filosofía, tenemos que recalcar esto. Por eso a Buda Shakyamuni se le llama el maestro incomparable, el maestro inigualable. Se le llama el maestro inigualable porque fue el que mostró que el yo no está establecido por sí mismo, que el yo no está establecido por su propia verdad y que existe de forma meramente designada. El nombre ha sido meramente etiquetado, pero no existe desde su propio lado, no existe inherentemente. Todo lo que se nos aparece, todo lo que percibimos, se nos aparece como si fuera verdadero, como si fuera real. Sin embargo, esas percepciones son falsas. Fue solamente de entre todos los maestros Buda Shakyamuni quien afirmó que todos los fenómenos no están establecidos por su propia verdad, sino que todos los fenómenos existen de forma nominal y meramente imputados. Y si nos preguntamos, ¿pero cómo es realmente el Buda Dharma?
그거 Es muy fácil contestar esta pregunta, se lo podemos contestar con 3 respuestas. 근데 시내지 대바시 대바님기 내지 직접 Tempashita de mañana. 시내지 대바시 내지 대바님기 내지 시내지디 소소 인시다 대바님기 내지 신다 직접 Shiginezu. 시시시 A ver, Gao Shagiushi. 거셔지 시시스나 시시스나 아주 그 시디팀바 Los cimientos del Buda Dharma son las 4 verdades de los nobles y las 2 verdades. 그러나 근데 시텔라 팀베게 람냐는 게 바치 Sobre esos cimientos hay un camino, hay unas etapas y un camino. 람디기 냐서랑 받을 때는 제본건도 지지 En base a recorrer y a practicar ese camino, cultivar ese camino, surge un resultado. 제가 신람 레스 나샤 시나샤 람기 나샤 제빌 나샤 이송 수마 산제 취마라 Por eso dentro del Buda Dharma se explica el Buda Dharma a través de estas 3 partes. Los cimientos, la base del Buda Dharma, el camino y el resultado. 다 만족이 로저제디 만족 시니지디 신약치도 로저제고 ¿Nosotros para qué estudiamos? Estudiamos para conocer la base del Buda Dharma, esos cimientos. 시니지디 만족 로저제는 마셔봐이나 람냐니 지에 요 말에 람냐니 지에면은 제공원도 지토에 요 말에 Si nosotros no estudiamos y no conocemos los cimientos del Buda Dharma, la base, entonces no podemos cultivar el camino, no podemos practicar el camino. Y si no practicamos el camino, el resultado no se manifiesta. 그래서 넘버 3개기 최대 소 시내지 대만이 내주 신예 대만이 내주 신발로 때는 대신내시도 신예 대바시다 대바시다 대만이 내주디 야다 신예 Por lo tanto, los cimientos del Buda Dharma, para conocer los cimientos del Buda Dharma tenemos que estudiar las 4 verdades de los nobles y también en base a ello comprender las 2 verdades. 대만이 나셔디 문서가 대바당 된다면 나셔 닝기 받 신예 Cuando estudiamos las 2 verdades comprendemos la verdad convencional y la verdad última. 다 최탐제 수도 되바이나 대만이는 되고 그렇죠? Si condensamos, cogemos todos los fenómenos entran en una de estas 2 categorías, o bien en la verdad convencional o en la verdad última. 예배 체진이나 아니 안 본저들 말이 안 된다는 말이에요. Cualquier fenómeno, si es un fenómeno existente, es un fenómeno convencional y un fenómeno último. 자, 만져로 가르는 거래. 만져기 마시라 가르는 거래. 만져 마베시라 가르. 만져 마베시라가 군저 집에 취지마도 대모비 내도 취지. 만져 넘겨 말이야. Pero ¿qué es lo que nosotros realmente percibimos? ¿Qué es lo que nosotros percibimos con nuestras conciencias sensoriales? Aquello que nosotros percibimos con las conciencias sensoriales son solamente los fenómenos convencionales, es la realidad convencional. No vemos la realidad tal y como es. 그래서 만져라 가나 텐지 주발에서 디시거래. 주발 군저도 비체래. 가나 텐지 주베 취는 거래. Por eso es lo que significa cuando decimos que todas las apariencias son falsas, porque todo lo que percibimos es de la realidad convencional, es falso. 주베 취 나게 해서 이 코랑은 주바지는 거래. 주년지 배. 주단 깨나 마대 배지는 거래. 나의 참 수나네 다가래 자나네 다가 지나네 간제 간다 탄제 주단 깨나 마대 배. 수도원에 주시는 거래. Sin embargo, nosotros esos fenómenos falsos los percibimos como si realmente estuvieran establecidos de forma inherente, si estuvieran establecidos por sí mismos, de su propio lado, como si existieran independientemente de las causas y las condiciones que lo provocan. 어디? 딱 나의 남주기 체질이 내루지야래. 내루디 먼저 신고해. 내루디 신고할 때 뒤마저 신고하라. Pero cada uno de los fenómenos que nosotros percibimos tiene su propia realidad, la realidad de cómo realmente existe. Y nosotros lo que tenemos que llegar a conocer, pero hasta ahora no hemos llegado a comprender esa realidad de los fenómenos.
군조 딘베 땡게 네루디 던담데 버려 군조 딘베 땡돌라 던담데 버려 던다 덴버디 먼저 신고에 취 디리디 디가 신겨를 메시바드 가르쳤으나 메시바드 먼저 기기 머리바스죠 특허 제거. Todos los fenómenos tienen su realidad convencional, pero por encima de su realidad, sobre su realidad convencional, está su realidad última. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a comprender, pero no hemos llegado a entender hasta ahora. ¿Y por qué es? Porque nuestra mente está oscurecida por la ignorancia. Por lo tanto, es la ignorancia el obstáculo principal, lo que nos impide, lo que oscurece la verdad última, oscurece nuestra percepción y no nos deja, nos impide ver la verdad última. Por lo tanto, si conocemos los cimientos del Buda Dharma, de forma muy natural, de forma fácil, podremos llegar a comprender las 4 verdades de los nobles y comprender también la relación que existe entre causa y efecto. Y si tenemos una buena comprensión de esos cimientos, entonces de forma natural, sin tener que esforzarnos mucho, podemos cultivar el camino. Por eso, para comenzar a familiarizarnos con el Dharma, cuando hacemos una introducción al Dharma, se debe de empezar por las 4 verdades de los nobles y las 2 verdades. ¿Y cómo comenzamos a familiarizarnos? ¿Cómo tenemos que percibir estas 4 verdades de los nobles? Primero, percibiendo que estos agregados están contaminados. Estos agregados también en nuestra conciencia son contaminados. Tenemos que comprender que dichos agregados surgen de una causa y que esa causa son el karma y las aflicciones. Tenemos que comprender que las aflicciones son algo que han de ser abandonadas. Tenemos que comprender que las aflicciones son defectos. Si uno comprende realmente que las aflicciones son defectos, de forma natural surge el deseo de querer abandonarlas. Si nosotros no comprendemos, no sabemos que las aflicciones son defectos, entonces nos surge la mente que quiere abandonar dichas aflicciones. Por ejemplo, para curarse uno de una enfermedad, tiene que tomar una medicina. No vale con usar cualquier medicina para todas las enfermedades, sino que cada enfermedad tiene una medicina específica que cura específicamente esa enfermedad. Por ejemplo, si nos duele el estómago, no vale con tomarnos una medicina para el dolor de cabeza. Por eso tenemos que comprender que el sufrimiento es la enfermedad y que estos agregados son la verdad del sufrimiento. Tenemos que comprender que son de la naturaleza del sufrimiento. Y si estos agregados son la verdad del sufrimiento,
Estos agregados no han surgido sin causas y condiciones, sino que tienen causas y condiciones que lo han creado. ¿Y cuáles son esas causas y condiciones? 다 두세인지다 되게 품비 두 아니 레스데다 녀모세 니 그때 기거와 레라 녀모니디 아니 로와 공과에 하 La causa de estos agregados son el karma y las aflicciones. Y una vez que sabemos eso, tenemos que comprender que el karma y las aflicciones han de ser abandonadas. 다 레다 녀모 공과에 하고이나 레다 녀모디 뻔빠바요 아 디하고이나 아니 타바스 고덴세 하고 Una vez que sabemos que tenemos que abandonar el karma y las aflicciones, tenemos que comprender que existe el resultado de abandonar las aflicciones, que es posible realmente abandonar las aflicciones. Y ahí es cuando reconocemos la liberación, la verdad de la cesación. 제가 타바스디 고덴스 타바스디 녀모들 그게 자 녀모 뻔빠바들라 타바스 가래 타바는 콜리 타바 콜리 타 냐데 줘 La liberación es la verdad de la cesación. La liberación y la verdad de la cesación es el resultado de haber abandonado todas las aflicciones. ¿Y de qué nos hemos liberado? Nos hemos liberado de la existencia cíclica. Hemos trascendido el sufrimiento. 자, 진짜기 탑에 고아바티 토발라 아니 로와 람 가레스텐 때문에 토고 그랬어. Y para alcanzar esa liberación de la cesación del sufrimiento, ¿en base a qué camino tenemos que correr para llegar a esa cesación? 어다 랑기 때문에 야술 남발라 때네 아니 남냐리 제발라 때네 아니 고아바 시고데 토고 그랬어. En base a cultivar el camino, la verdad del camino, en base a practicar la verdad del camino, alcanzamos la cesación, que es la paz. 어다 다 냠네 컨데간데 제요레스나 다 냠네 리버티 다베 람리나다 쉐보 지게고 송요레로 ¿Y cómo tenemos que practicar? Se practica precisamente como se explica de forma tan detallada y tan extensa en el Lamrim. 다 지부 충분히 랑게 로단 찍 냠네 제단 찍 Se practica primero el camino del ser de capacidad inicial. 기분 링기 내고 람냐네 제단 찍 Se practica el camino del ser de capacidad media. 다 지부 충분히 랑게 냐네 제단 찍 Y se practica el camino del ser de capacidad superior. 근데 상황이 람냐네 제단 찍 Luego se practica el camino del Tantra. 또 디시 하나 냐네 제 리버티 Estas son las etapas del camino, las etapas que han de ser practicadas. 제가 기부 충분히 랑게 리바 냐네 제발라 기부 충분히 당 티모가 랑게 리바 잡아도 모두 보고요. Para poder realmente recorrer y cultivar el camino del ser de capacidad superior, primero tenemos que adiestrarnos en los caminos comunes, que es el camino del ser de capacidad inicial y capacidad media. 기부 충분히 남냐네 리바 가레스 제고 그래스 라바지나 ¿Y cómo tenemos que practicar? ¿Cómo se practica el camino del ser de capacidad inicial? 센디 나샤라와 댄조더니 시와미다 레준데 디사야레 댄조 니가 상제 시와미다 상제 레준데 상제 코에니 상제 기부 충분히 랑게 리바 조다데 Deshi Suimbe. Deshi Suimbe. El camino del ser de capacidad inicial se practica eliminando el apego a esta vida, a través de pensar en la muerte y la impermanencia, el precioso renacimiento humano, pensar en los defectos de la existencia cíclica y pensar en causa y efecto, en la ley de causalidad kármica. 제가 디사마 기부 충분히 랑을 내고 로 자야 돼요. 아 르디 댄조 니가 상야데 상상고 거래 르디 치워미다 봐 상고 거래 로 치워미다 봐 상네 되고 레준데 상고 거래 레준데 상야 되고 말에 그러와 안 타고도 얘기 로치 자고 거래 타고도 일로 맞게 봐 니나 안 되나요? 너무 방토요 말
estas son las prácticas del ser de capacidad inicial. Son las prácticas que tenemos que cultivar en el camino del ser de capacidad inicial. Tenemos que saber que este cuerpo es muy valioso y es muy difícil de obtener de nuevo. Tenemos que pensar en la impermanencia y en la muerte de este cuerpo. Tenemos que pensar en el karma, tenemos que pensar en la relación que existe entre causa y efecto. Y eventualmente desarrollar el deseo de liberarnos, porque si no desarrollamos el deseo de liberarnos de la existencia cíclica, nunca nos liberaremos del sufrimiento. Por eso en el Lamrim se dice, hay que eliminar el aferramiento a esta vida, hay que eliminar el aferramiento a la vida futura también. Pensando en los defectos de la existencia cíclica, nos adiestramos en la segunda etapa del camino, que es el camino de ser de capacidad media. A través de pensar en los defectos generales de la existencia cíclica, desarrollamos el deseo de liberarnos. Cuando hablamos de este deseo de querer liberarnos de la existencia cíclica, de lo que estamos hablando es de la renuncia, de querer emerger definitivamente de la existencia cíclica. Adiestrándonos bien en la renuncia y practicando bien la renuncia, nos adiestramos, desarrollamos la bodhicitta. Pero solamente con renuncia y bodhicitta no nos podemos liberar de la existencia cíclica. Y eso lo dice Lama Tsongkhapa en los 3 aspectos principales del camino. Dice, no es suficiente solamente con cultivar renuncia y bodhicitta, puesto que esto no tiene el poder de cortar la raíz de la existencia cíclica. Por lo tanto, nos tenemos que adiestrar en la visión de la interdependencia. A pesar de que nos entrenemos muy bien y cultivemos muchísimo la mente de la renuncia y la bodhicitta, solamente con estas 2 mentes de la renuncia y la bodhicitta no seremos capaces de cortar la raíz de la existencia cíclica, que es la ignorancia que se aferra a la existencia verdadera. Puesto que solamente estos 2 no tienen la capacidad, la habilidad de eliminar, de abandonar la ignorancia que se aferra a la existencia verdadera, tenemos que desarrollar el conocimiento, la comprensión de la originación interdependiente y de la vacuidad. Por eso Dharmakirti dice que para alcanzar la iluminación, que la causa para alcanzar la iluminación es primero desarrollar la gran compasión, desarrollar bodhicitta y desarrollar la unión. La unión se refiere a la visión de la vacuidad,
다음에 또 싫어 여봤지 전주sen 매와이나 뒤라냐 산제 고토야 말에 숨바르고 La causa principal de la iluminación es la bodhicitta. Sin embargo, por eso, si solamente desarrollamos la sabiduría que realiza la vacuidad, no podemos alcanzar la iluminación. 제 전주sen 뒤라 만대게 아니 년도에 자주만 나서 너무 꽝말에 소화꽝말에 그러가 Por ejemplo, los oyentes y los realizadores solitarios que han alcanzado el estado de Arhat, de destructor del enemigo, han abandonado las aflicciones. 제가 딱 전주sen을 좀 뒤를 맞게 봐 인자 아니 제가 매봐 저게 로그가 시고 매봐 Sin embargo, como no han desarrollado bodhicitta, como no han cultivado bodhicitta, por eso se les llama que son practicantes del camino inferior, del camino Hinayana, que quiere decir vehículo inferior o vehículo pequeño. 전주sen들라 자이나 시트 토버리고 해봐도 반지 이 매봐이나 매봐서 로도 대칭스라고 그 침몰했어 그 매봐랬어 그 상자도 전주sen 샤샤샤로 상자. Por eso la diferencia, la frontera entre el vehículo pequeño y el vehículo grande, que es el vehículo Mahayana, es la bodhicitta. Si hay bodhicitta se llama vehículo grande o gran vehículo, Mahayana, vehículo Mahayana. Si no hay bodhicitta se llama el vehículo pequeño o Hinayana. 어다 뒤참아 년제당 장바다 년제당 전주sen 야다를 더 싫어 숨어디 랑게 내고 그러와 시 랑스러와 랑게 내고 리바셰고 랑 리바셰고 랑림 셰고 랑 리바로 셰고. Por eso, cuando cultivamos el camino, hemos hablado primero de la base, los cimientos, y luego el camino. Cuando cultivamos el camino, tenemos que desarrollar amor, compasión, bodhicitta y la visión perfecta. Ese es el orden de las etapas del camino. Cuando hablamos de Lam Rim, que quiere decir camino gradual, ese es el camino gradual y son las etapas que nos llevan a la iluminación y tenemos que comprender esas etapas. 로마형지 룸바지 로기나 뒤추는 내가지 룸바지 로기나 랑가지 간데스 로고가래 샤르고를 홀로 눈 거래 한번. Por ejemplo, si queremos ir a un país en el que nunca hemos estado, al que nunca hemos ido, tenemos primero que preguntarnos cuál es el camino, a través de qué camino vamos a llegar a ese país. ¿Vamos a ir por el camino del este, por el camino del oeste o por el camino del sur? ¿Cuántos tardamos en llegar? ¿El camino es largo o el camino es corto? ¿Tenemos que ir en avión, tenemos que ir en tren o podemos ir en coche? Pero sea como sea que vayamos, tenemos que tener la dirección exacta de dónde vamos a llegar. Y saber cuáles son todas las etapas del camino, saber, mira, primero hay que ir hasta aquí, y luego ir hasta aquí, y luego hasta allí. Y si el camino son 500 kilómetros, saber cuándo nos quedan 20 kilómetros, cuándo nos quedan 15 kilómetros. Ahora solo me quedan 3 kilómetros. Y eso es conocer las etapas del camino. Y esto que estamos diciendo lo tenemos que aplicar cada uno de nosotros a nuestro propio continuo mental. Si estamos, por ejemplo, cultivando el camino y estamos cultivando la parte de la bodhicitta a través de las 6 causas y un efecto, saber en qué parte estamos. Ahora estoy reconociendo a todos los seres como mi madre. Ahora estoy reconociendo todo el amor y cariño que me han dado. Ahora estoy queriendo devolver todo el cariño que me han dado. Ahora estoy cultivando el amor.
ahora estoy cultivando compasión, ahora estoy cultivando la intención superior, ahora he llegado a la bodhicitta, y saber dónde estamos en cada etapa del camino. Ya, 다 대 삼대리 삼도 대리 스타야 전주 선생님 때문에 저 저저 다 한도 네 가래 좀 타라 네 산에로 타는 거 타임 실지장 한 별로 쉽다 이거 좀 봐. 근데 전주 선생님 제가 되냐도 아니 전주 선생님 속을라. 난 디리네 손이 지난 전주 선생님 전주 선생님 청아 말에 전주 선생님 말에 차저 워스 주 말에 태머저 워스 주 말에 강사대 가르기 말해? 소름 차버레스 디리네 지난 전주 선생님 제가 뒤년도 전주 선생님 소름스 차버레. Y a través de realmente conocer las etapas del camino, saber dónde hemos llegado, saber, mira, estoy a punto de realizar la bodhicitta, estoy a punto de realizar esta gran mente, la mente del despertar. Y ya una vez que la desarrollamos, saber, mira, no solo me he convertido en un bodhisattva, sino que ahora mismo he entrado en el camino de los bodhisattvas y estoy en el camino de la acumulación. Y saber, hoy realmente me he convertido en un bodhisattva, hoy me he convertido en un bodhisattva que está en el camino de la acumulación. Así que me he vuelto un objeto ante el cual los demás se pueden postrar, un objeto ante el cual los demás pueden poner sus manos juntas y hacer oraciones. Y un ser, una persona que se acaba de convertir en un bodhisattva, a pesar de que no ha abandonado completamente todo el sufrimiento, sí que ha conseguido eliminar muchos de los tipos de sufrimientos que nosotros ahora experimentamos. Sabemos que están los distintos tipos de sufrimiento, los 3 tipos de sufrimiento, los 6 tipos de sufrimiento y los 8 tipos de sufrimientos. Sin embargo, aquellos que ya son bodhisattvas han conseguido eliminar el sufrimiento del nacimiento, el sufrimiento del envejecimiento, perdón, el sufrimiento de la enfermedad y el sufrimiento de la muerte. Y nosotros lo que queremos es dejar de sufrir, y lo que queremos también es ser felices. Y puesto que eso es lo que nosotros queremos, si nos convertimos en bodhisattvas y desarrollamos la bodhicitta, mucho de ese sufrimiento, yo diría que la mayoría de ese sufrimiento ya lo hemos conseguido eliminar. Así que vemos las grandísimas ventajas de desarrollar bodhicitta. Y ese es el significado del mantra Tayata, Gate Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisoja. Va delineando las etapas del camino, el camino de la acumulación, el camino de la preparación, el camino de la visión, el camino de la meditación y el camino de no más aprendizaje. Ese es el camino gradual. Y después de eso al final se dice Bodhisoja, quiere decir ya he alcanzado la iluminación.
Y en ese momento ya me he escapado completamente de todo el sufrimiento que existe. Solamente experimento felicidad. He conseguido eliminar todas las aflicciones, incluyendo esas huellas más sutiles. Me he convertido en un Buda. 다 그 산재 마지 시인데 잠바 야다 예 신재게 거든 답에 멀리 봐지다 제 투사 다 투버려 되네서 신재게 거든 멀리 봐지 투버려 신재 대단히 함다 신재 대단히 매바다 신재 대단히 발라냐고 간다지는 산재 시제 아니 대다 참배기 아니 대다 와다 최단지 아니特别 줘야 돼 산재 고가 돈이 용거로 Y entonces, cuando ya por fin hemos alcanzado ese resultado, podemos realmente trabajar completamente por el beneficio de los seres. Porque siendo un Buda podemos conocer las inclinaciones y las predisposiciones de todos los seres. Podemos entonces enseñarles el Dharma y enseñarles el camino hacia la liberación. Porque si no hacemos esto, entonces es como nosotros nacemos y no sabemos nada, estamos todavía aquí. Porque esas aflicciones mentales que tenemos los seres son realmente difíciles de subyugar, son realmente difíciles de abandonar. Shiwa, chabo, wangta, lleva. Una vez que somos un Buda, entonces realmente podemos subyugar a los demás, ya, o bien por medios pacíficos, o por medios airados, o por medio del empoderamiento, o por medio del del incremento. 산재 국가에서 잡으셔도 잡을 거 상제 되고요. 시외 거 상제 되고요. 나와서 신제 산재 그 주변에 그 잡아야 돼. 신제도 저 신한 거에 말어. Estas son las distintas formas a través de las cuales se pueden subyugar a los discípulos. Se hacen, por ejemplo, estatuas de deidades, algunas con aspecto pacífico, otras con aspectos airados. Y no es que se hagan las estatuas del aspecto airado para que la gente sienta miedo, para asustar a las personas. Son distintos métodos para subyugar a los seres. Y estas deidades airadas, como por ejemplo, entre otras, Hayagriva, esta no es para aterrorizar a las personas, es para subyugar a las personas, a los seres. Porque cada discípulo es distinto, y puesto que es distinto, tiene inclinaciones y predisposiciones distintas. Una vez que alcanzamos la iluminación, que realmente nos convertimos en un Buda, entonces podemos comprender perfectamente esas inclinaciones, esas predisposiciones de los discípulos y entonces enseñarle el Dharma de acuerdo con esas predisposiciones. Y los que no son capaces de comprender la ausencia de identidad, se les enseña que sí existe un yo que está establecido por sí mismo, desde su propio lado. A aquellos que son capaces de comprender esto, se les enseña que el yo no está establecido desde su propio lado.
Aquellos que no son capaces de adentrarse en el camino Mahayana, se les enseña el camino Hinayana y se les dice, recorrer este camino, si lo recorréis es suficiente, está bien. Y para aquellos que sí tienen la predisposición de entrar en el camino Mahayana, se les enseña ese camino. Y esto solamente lo puede hacer un Buda, es el que realmente conoce exactamente las predisposiciones y puede enseñar el Dharma de acuerdo con esas predisposiciones. Y todo ello para guiar a los seres a la felicidad, para protegerlos del sufrimiento. Y puesto que los seres desean ser felices, hay que enseñarles las causas de la felicidad. Y la felicidad es el resultado. ¿Y cuál es la causa de ese resultado que es felicidad? Es la virtud. Por eso decíamos al principio, no cometed, que Buda decía, no cometed ni una sola acción dañina, porque si uno comete acciones dañinas, acumula el karma de acciones dañinas, tomará un renacimiento en los reinos inferiores. Cuando nosotros cometemos una acción dañina, estamos acumulando karma para sufrir. Es la causa del sufrimiento. Y nosotros no deseamos sufrimiento. Tú no quieres sufrir. Si no quieres sufrir, no cultives las causas de ese sufrimiento. Eso es lo que significa no cometes ni una sola acción dañina. Si haces daño, si cometes acciones dañinas, en esta vida no vas a ser feliz. Y en las vidas futuras solo vas a experimentar sufrimiento. Y si no podemos cometer acciones dañinas, entonces ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que cultivar virtud, practicar virtud, pero no solo virtud, una abundancia de virtud. ¿Y cómo se acumula una abundancia de virtud, una virtud realmente de calidad? La forma de acumular una abundancia de virtud de buena calidad es practicar primero con las prácticas preparatorias, con la sesión en sí y luego la conclusión de la práctica. La razón por la cual tenemos que practicar la virtud de forma abundante y con calidad de esta forma es porque nosotros deseamos la felicidad y esta es la causa de la felicidad. Si practicamos así, vamos a ser felices en esta vida y no vamos a sufrir. Ni tampoco sufriremos en las próximas vidas y seremos felices en nuestras próximas vidas. Pero luego, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que subyugar nuestra propia mente. Esto es lo más crucial, esto es lo más importante, subyugar la mente propia. Si no subyugamos nuestra mente, a pesar de que con el cuerpo nos postremos, que con el habla recitemos mantras, que con la mente generemos fe,
Si la mente no está subyugada, no seremos capaces de acumular una abundancia de virtud, de calidad. 제가 랑이 세는 요소는 뒤 어떤 센디오 뒤 아니 산제 존된 얘기 또베 템바스 그러 또고 산제 존된 때마다 롱 또보다 또베 템바 니요나 롱도 또보레스 Cuando se habla de 또베 템바레스 eso. Cuando se habla de completamente subyugar la mente, estamos hablando de realizar el dharma de las realizaciones. Hay dos tipos de dharma, el dharma de las escrituras y el dharma de las realizaciones. Completamente subyugar la mente es el dharma de las realizaciones. 제가 그러 산제 존된 때마다 니마도 요 말레스 로베니니게 Vasubandhu dijo que solamente hay dos tipos de enseñanzas que Buda dio. 덴베 담주 남니데 론다 또베 다니도 덴지 지바 마지지 그거지 보고나 야 그러 덴베 담주 덴바 산제 존데데 최대라 덴베 담주 산제 존데데 최대라 이마도 요 말레스 가르스나 롱기 덴바다 또베 덴바 니요레스 Vasubandhu decía, solamente hay dos enseñanzas que dio el maestro. Esas enseñanzas son las de las realizaciones y las de las escrituras. 자, 또베 덴바세데 아니 주디오데레스 신디 세데 라니 신디뇨 순디 디니 산제 덴바니 세데 아니 또베 덴바데레스 또베 덴바스 신디오 El dharma de las realizaciones es subyugar la mente, subyugar el propio continuo mental. Luego se dice, esta es la enseñanza de Buda en esa cita. 롱기 덴바세데 덴지 지바 마차시 산제 존데기 숨베 까테네 덴제라 아니 퇴바 상바 공바치거데레스 퇴삼 잡아라 되네 아니 공ኛ네 저 덴지 지바 마차지 그거 좀 보면서 타데나 아니 퇴바 상바체 아니 Luego el dharma de las escrituras, el dharma de las escrituras se refiere al Tripitaka, a las tres cestas que se han de escuchar y se han de contemplar para que luego podamos meditar en ellas. Por eso lo más crucial, lo más importante es subyugar nuestra propia mente. Pero nosotros, como no hemos subyugado nuestra mente, no hemos subyugado nuestras aflicciones. Y como no hemos subyugado nuestras aflicciones, estamos sufriendo. Si subyugamos la mente, subyugaremos nuestro cuerpo. Si subyugamos la mente y el cuerpo, de forma natural se subyuga el alma. Si subyugamos la mente, no dañaremos a las personas con el cuerpo. Si subyugamos la mente, no insultaremos a las personas. Una vez que subyugamos la mente, no acumulamos karma negativo con el cuerpo, ni tampoco acumulamos karma negativo con la palabra. Por lo tanto, la persona que realmente ha subyugado su mente, que ya completamente ha subyugado su mente, ha realizado el dharma de las escrituras y el dharma de las realizaciones. Y para nosotros poder realmente llegar a obtener estas dos, el dharma de las escrituras y el dharma de las realizaciones, primero tenemos que escuchar y luego tenemos que contemplar. Tenemos que estudiar el dharma.
제가 다 지금 또베 템바세디나래 아니 센다 신주 나샤 망부지 송요아래 디 아주 센다 신주 나샤디 하고 그랬어. Dentro del Dharma, tope. 또베 템바세디나 또베 템바세는 시바래. 또베 템바세는 시바래. 저는 시바텔라 생이 차요래 신주 차요래. Dentro de la parte que pertenece al Dharma de las realizaciones, puesto que se habla de la consciencia, se habla muchísimo detalladamente de la mente, de cómo funciona la mente y cómo funciona y cómo son esos factores mentales. Y eso nosotros tenemos que hacer por comprenderlo. 그래서 다 신주가 나샤디 생고그랬어. 다 신주가 나샤스 샤인데도마 만주기 가서 라이바 가서 라이바 아니 군중나 유중나 라이바. Por lo tanto, tenemos que comprender la mente, tenemos que comprender los factores mentales y como mencioné ayer, comenzamos viendo los 5 factores omnipresentes y los 5 factores determinantes. Mencionamos que los factores omnipresentes se llaman factores omnipresentes porque siempre acompañan a una mente principal. Dentro de estos factores omnipresentes, algunos son virtuosos, otros son no virtuosos y otros son neutrales. Dentro de los 51 factores mentales están los que se llaman los factores, yo le llamo influenciables, aquí se llaman los factores variables, dentro del cual hay un factor mental que se llama el factor mental del sueño. Y se le llama influenciable porque depende de otros factores, puede ser o bien virtuoso, o bien no virtuoso, o neutral. Pero por lo general nosotros, cuando dormimos, el sueño se convierte neutral. Y la mitad de nuestra vida la pasamos dormidos. Media vida la pasamos despierto, pero la otra media la pasamos dormidos. Y durante esta media vida que pasamos dormidos no practicamos el Dharma. Pero incluso cuando estamos despiertos, 1/3 de nuestra vida quizás practicamos, pero 2/3 de ella nos distraemos con otras cosas, trabajamos y no estamos practicando. Todo el día estamos ocupados haciendo cosas, todo el día ocupados. El trabajo nunca se acaba. Cuando terminamos una cosa ya estamos haciendo otra. Terminamos una cosa y ya estamos haciendo otra. Así es como se acaba la vida. Hoy tengo que hacer esto, y mañana tengo que hacer lo otro, y pasado mañana tengo que hacer lo otro, y el mes que viene tengo que hacer esto, y el año que viene tengo que hacer esto, y nos pasamos todo el tiempo preparándonos para estas actividades, y al final se vuelve una vida vacía. Pero realmente la vida tiene una duración determinada. No podemos alargar nuestra vida y la vida va pasando, así que cada vez nos vamos acercando más a la muerte. ¿A que no se puede alargar la vida? La vida solamente se acorta, nunca se alarga. Desde el momento que nacemos, desde ese día, pasa una semana, pasa un mes, pasa un año, y así es como va pasando el tiempo.
되게 나왔다. 아주 배 녀가 코랑기. 녀가 코랑기. 매매지시리로. 녀가 코랑 난 보고. Y nosotros, a pesar de que pasa el tiempo, pasamos la vida de problema en problema. Y un problema, y otro problema, y más problemas. 녀가 지시. 매쳐서 녀가 싸워질래체. 그럼 Se acaba este problema y entonces nos buscamos un problema nuevo. 다 나온 딜은 녀가 야면 나시반 녀가 야리다. Ya este mes no hay problema, pero el mes que viene habrá un problema. 도대체 맞아. 그래. 내가 딱이 제가 나지 보내서 딜. 그럼 코에 핀소스 딜. Eso es el sufrimiento. Cuando hablamos de el sufrimiento de nacer, envejecer, enfermar y morir, eso es el sufrimiento. Cuando hablamos de los bienes de la existencia cíclica, es eso. 딱 녀라치 녀인데서 아니 뭐지 것이 진짜 스모 뭐지 것이 스모 뭐지 버니서 리 뭐지 것이 그러지. Y cuando experimentamos un problema, nos sentimos disgustados, empieza la infelicidad. Y cuando surge la infelicidad mental, entonces el cuerpo tampoco puede estar a gusto. Esa es la naturaleza de las cosas. 따뜻 간에 디세 터너 예매 간에 근데 세 Y realmente tenemos que poner atención en cómo tenemos que disipar este problema. 간에 근데 세다 간에 쉬고 주고 그러잖아. 간에 디세 터넘지 근데 세 것도 해. ¿Cómo vamos a buscar el método para eliminar un problema que estemos afrontando? 다 토놈 야시디 녀들이라서 왕 생년수인데 녀몬 뒤나 간에디 세. 녀몬 뭔지 배치라 간에디 못이네 래다. Y el mejor método, como he mencionado anteriormente, es domar completamente la mente, subyugar completamente la mente, porque si subyugamos la mente, eliminamos las aflicciones, y si eliminamos las aflicciones no hay problemas, pero si no eliminamos las aflicciones, los problemas siguen surgiendo. 제가 먼저 그 산계기 남바 산계기 최기 냐내지지 간에를 돈내지고 그래 송도. 그래서 간에는 돈내지고 그래. Por eso en el Buda Dharma siempre se dice que uno tiene que ser capaz de tomar, aceptar voluntariamente los problemas. 간에 추주 지켜라 깨샤 지마 잡아채제. ¿Qué hay? 간에 추주 지켜라 깨샤 지마 잡아채제. 야. En cuanto tenemos una pequeña dificultad, no tenemos que empezar a llorar y a gritar. 간에 추주 전에 근데 빼쇼 저기 깨줘이나 뭐지가 살아. Si en cuanto surge la más mínima dificultad empezamos a llorar, empezamos a gritar, entonces nos estamos creando nuestro propio sufrimiento y encima no sirve absolutamente de nada. Lo que hay que pensar en vez de eso es, por supuesto que van a surgir dificultades, claro que surgen, obvio que ha surgido esta dificultad. Si yo he tomado estos agregados y las propias causas de los agregados son defectuosas y de estos propios agregados son de la naturaleza del sufrimiento y así restarle importancia al problema. Si yo ahora, por una nimiedad, por una dificultad enana, estoy llorando, cuando surge un problema grande, ¿qué voy a hacer? Y en este mundo, ¿cuántas personas hay que están experimentando problemas y dificultades mucho más grandes que las que yo estoy experimentando? Si uno piensa de esta forma, entonces el problema que uno está experimentando va disminuyendo y se va haciendo pequeñito. Su Santidad el Dalai Lama dijo una cosa. Fue cuando estaba, quizás fue en el 2002, cuando estaba en Bodhgaya.
Con mi menga menga pere. pere, 못 가야네. Con mi mixusoso. Tienes sin. 저는 못 대면가 마 페르와. No. 바나스 제사데 menga 페르와. No sé. 페인데 저 안에 여름 때 용거 이네 저게 바나 menga 같은 마 페시 티셔데. 배 밑쪽 견고 볼라. 좀이 거미치. En aquel entonces su santidad, que estaba dando las enseñanzas, sintió un dolor fuerte, se puso enfermo y entonces se lo tuvieron que llevar al hospital más cercano. Y cuando iba por el camino vio a un señor que está muy mayor, un señor que estaba completamente desprotegido. dos menga dos pena 안에 배 밑 볼라 견고치. 그러다 배다 지금 수근내다를 딱 간지 톤에 쪽 쉬고 Y la situación de este señor era extremadamente difícil porque no podía ni siquiera moverse, era pobre, el cuerpo estaba en una situación muy mala. Y su santidad contó que en cuanto vio a este ser, a esta persona, en una situación tan miserable, él de forma automática es como si le hubiera a él desaparecido el dolor que tenía. Su santidad pensó en aquel momento, yo tengo a todas estas personas que me están acompañando, que me ayudan, que me llevan al hospital, tengo todas las condiciones perfectas, ahora incluso que me enfermo. Sin embargo, esta persona en esta situación miserable, ¿quién lo va a ayudar? No tiene nadie que lo ayude, nadie que le dé comida, nadie que lo acompañe. Está totalmente desprotegido. Y dijo que cuando vio a este ser en esta situación, es como que se olvidó completamente del dolor. Ya no sentía más esa sensación de dolor. Por lo tanto, si nosotros cuando enfrentamos una dificultad pequeña, si no somos capaces de aceptar voluntariamente, de tomar esta dificultad, cuando llega un problema grande, ¿qué vamos a hacer? Y nosotros somos humanos y en la vida humana se experimentan problemas continuamente. Vamos a enfrentar situaciones difíciles. Pero y cuando las enfrentemos, entonces tenemos que ser capaces de sobrellevarlas. Todos nosotros experimentamos problemas por un lado y tenemos personas a las que no les caemos bien. Por un lado, tenemos personas que nos elogian, que nos alaban, por otro lado también tenemos personas que nos critican. Pero no hay ninguna diferencia. Uno no va ni a ser más, ni se va a elevar, ni se va a volver menos porque una persona lo elogie o porque una persona lo critique. Y hay que pensar, esto por supuesto que va a surgir. Siempre van a surgir personas que nos elogien y siempre nos van a surgir personas que nos critiquen. Y cuando surjan problemas tenemos que pensar de la misma forma. Claro que surgirán problemas. Si tengo estos agregados que la propia causa de los agregados son el karma y las aflicciones. Y hay que restarle importancia entonces a los problemas y ser capaz de aceptar y tomar voluntariamente estos problemas. Hacer esto es la práctica del karma.
저 년에서는 그래서 강연 때 최선 때로 동년 제고 한 배지 최선지 배 남상 도상 또 민기 샤장 다 두상 담아 있나 아니 강연 출시를 차 Esto es realmente la práctica del Dharma, el saber aceptar voluntariamente y tomar voluntariamente los problemas cuando surgen y pensar, todos los fenómenos son meras apariciones, son meras percepciones, están meramente imputados y cuando uno piensa de esta forma el problema disminuye, se hace pequeñito. 제가 다 완전히 강연의 동년제라 소 안되지 고브레스 그렇죠? Y para poder aceptar y tomar voluntariamente el problema, ¿qué es lo que debemos hacer? 소소로 루도 이루어지다 소소로 신식 이루어지고 그래서 Uno necesita ser valiente, uno necesita tener coraje y ser valiente. 와 배나 다 아주 참아 제바친들이 치 나네제 제바제 삼바제 지고로 봐 Porque todos nosotros aquí somos practicantes del camino Mahayana. Todos escuchamos, contemplamos y meditamos el camino Mahayana, las prácticas del camino Mahayana. 다 제바친들이 치 지금 있으라 아니 다 걔네 지고로 봐 네. 전주생 게 지금 이제 로고로 봐다 아주 된다로 데려와 Y si somos practicantes del camino Mahayana, ya nos hemos comprometido a desarrollar bodhicitta. 근데 제가 그 전주생의 유리께도 지금상 그들이 나한테 상동 거래. 또 뭐지 또 토나상 아주 디상당 거래. 이또 토라 하는 걸 나를 뭐 가르 거래. 이 마지가 뭐라 상을 가르치다. Todos nos hemos comprometido a desarrollar bodhicitta. Pensamos todos los días en cómo podemos desarrollar bodhicitta, cómo podemos realizar la vacuidad. Y para poder llegar a estas realizaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes? ¿Cómo nos preparamos para llegar a nuestro objetivo? ¿Cómo tenemos que adiestrar nuestra mente y practicar con la mente para poder recorrer todas las etapas del camino? Para poder llegar a ello, para poder recorrer este camino, este dharma de las realizaciones y poder llegar a la realización de la bodhicitta, tenemos que aprender las mentes y los factores mentales. Si conocemos esto, se convertirá en el camino de la realización que nos llevará a la realización de la vacuidad. Ayer hablamos de los factores determinantes, de dónde está la aspiración. He cambiado la segunda, en vez de por inclinación, no por interés. Ayer lo miré y me pareció mejor palabra. Interés. Cómo se desarrolla la memoria, cómo se desarrolla la estabilización meditativa, cómo se desarrolla la sabiduría. Por lo general, cuando hablamos de la estabilización meditativa, se comprende como aquella concentración unipuntual. La mente que es capaz de permanecer enfocada unipuntualmente sobre el objeto se llama estabilización meditativa. Y la sabiduría, a pesar de que hay muchos tipos de sabiduría en este contexto, la sabiduría es aquella mente que es capaz de discernir claramente entre los fenómenos. Pero por lo general hay muchos tipos de sabiduría. La sabiduría que comprende la ausencia de identidad propia, la sabiduría que comprende la vacuidad, la sabiduría que realiza el sufrimiento. Hay muchos niveles de sutileza.
Pero cuando hablamos de sabiduría, a lo que nos referimos principalmente es a esa mente que es capaz de analizar e investigar. Lo dejamos aquí, nos tomamos un descanso.